Y así como el rango de edad de personas menores de edad, los niños, necesitaban tener un especialista encargado de la atención del proceso de salud de enfermedad de los niños, que eran los pediatras, igual debería suceder con las personas mayores. ¿Por qué? Porque las enfermedades que se ven comúnmente en personas mayores son diferentes a las que se ven en personas jóvenes o niños. Y porque el comportamiento de esas enfermedades también puede resultar diferente a otras personas de otros rangos de edad. Y no solo eso, sino que las intervenciones también deben de ser diferentes. Debido a eso, él acuñó el término de geriatría o de geriatra. Lo publicó en el artículo y después sacó su obra, su libro de geriatría. Sin embargo, pues prácticamente pues, no hubo resonancia en ese sentido, hasta que a mediados del siglo pasado, la doctora Marjorie Warren en Inglaterra se dedicó a tener un lugar específico, una clínica específica, una parte específica de un hospital para los cuidados y la atención de las personas mayores. Posteriormente, con esos cuidados especializados que le empieza a dar a estas personas mayores, se da cuenta que los resultados son favorables o son mejores que en otros hospitales. Y es cuando se empieza a evidenciar, pues, que los cuidados específicos que requieren las personas mayores pueden mejorar su calidad de vida y pueden mejorar los pronósticos. Hasta que después la sociedad inglesa de salud empieza a establecer ya las normas para los cuidados específicos para las personas mayores. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud empieza a establecer también sus medidas y poco a poco empieza a crecer y a diseminarse la geriatría a nivel mundial. Tan joven es esta especialidad que apenas en los 90, principios de los 90, fue que se empezaron a formar geriatras en México. Es decir, tenemos menos de 50 años formando geriatras en México. Y tan es así, geriatras. Estamos hablando de geriatría. Entonces, también tenemos muy pocos geriatras en México. Somos menos de 600 los certificados, geriatras certificados en todo el país, para la gran cantidad de médicos que hay y la gran cantidad de personas mayores que hay. Entonces, eso es parte o es algo de historia de la geriatría. Al principio, la geriatría empezó como cursos, los médicos geriatras que había en México se habían formado en otros países, llegaban aquí, impartían clases, quienes empezaron, los primeros profesores que empezaron a formar geriatras aquí en México eran médicos formados de geriatría en otros países, en España, en Francia generalmente. Posteriormente se abrió la especialidad de geriatría en la UNAM, que fue la primera que lo tuvo. La primera sede de geriatría fue el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, y 2 o 3 años después se abrió la especialidad del Instituto Nacional de Nutrición, y posteriormente se fueron abriendo más sedes. El Hospital de San Luis Potosí, el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Universitario de Nuevo León, el TEC de Monterrey de Nuevo León, posteriormente el Hospital Regional del ISSSTE de León, y de ahí hace unos 4 o 5 años que empezó la especialidad de entrada directa, no, unos 8 años. Empezó el Seguro Social a abrir un montón de sedes, y el año pasado, con la orden presidencial que dieron de abrir más plazas para residencias, se abrieron todavía más sedes de geriatría. No son suficientes, pero tampoco tenemos las condiciones de abrir muchas sedes porque no hay muchas clínicas geriátricas en nuestro país. Entonces no sirve de nada formar geriatras si no tenemos las condiciones necesarias para formar geriatras. ¿Ok? Actualmente desconozco cuántas plazas de geriatría hay. Al menos este año no sé cuántos son, pero pues sí, cada vez son más las sedes que hay formados de geriatras. Sin embargo, a pesar de que se están formando más geriatras, son pocas las sedes hospitalarias que tienen plazas para geriatras, al menos en el ISSSTE prácticamente no hay plazas de geriatras. En el seguro son pocas y en el resto de hospitales todavía es menos. Entonces, esto nos habla de la deficiencia que tenemos, al menos en el sistema de salud de México, para poder atender a las personas mayores, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ya ve que también hay otra como carrera de la UAS que es geriatría, ¿no?
No. Sí, yo sabía que- Pericultura. pericultura. La pericultura son profesionistas que se encargan de los cuidados de la persona mayor. Tienen nociones de poder, de tener nociones de enfermería, deben de tener nociones de terapia física, de terapia ocupacional, para poder atender a personas mayores. Pero no son serios. Existen los gerontólogos, que pueden ser médicos gerontólogos, pueden ser enfermeras gerontólogos, que son personas que están relacionadas con los cuidados de las personas mayores. Pero geriatras es un médico especialista en geriatría. No hay más. Y la geriatría tiene que ser avalada por un título universitario. Una universidad tiene que avalar el título. Porque hay especialidades en geriatría en donde los avala algún hospital o alguna otra institución y que se dicen geriatras, pero no son geriatras. Aquí en Culiacán hay como 3, 4 dicen geriatras, pero no son geriatras. Entonces, si tienen alguna duda respecto a la geriatría o si es geriatra o no es geriatra, entren a la página de la SEP para buscar la cédula profesional, pongan el nombre completo de la persona y ahí aparece la cédula y quién les está otorgando el título. Si no es una universidad, ese título no es válido como especialista. Si entran, por ejemplo, y buscan y ponen mi nombre, van a ver que soy médico general egresado de aquí de la universidad, soy médico internista egresado por la Universidad Autónoma de México, soy geriatra egresado por la UNAM también. No viene ahí el nombre del hospital donde dice la especialidad, viene la universidad que me avala el título. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan y por ahí hay un geriatra que sí tiene cédula, pero que no lo está avalando una universidad, no es geriatra, es una especialidad, es que hay una especialidad que es especialidad de geriatría y gerontología, pero esa no es una especialidad médica, no es parte de la ENAM. Y hay ese vacío legal que les permitió registrarla como especialidad y se dicen geriatras, pero no son geriatras. Hacen una especie de diplomado donde van a clases cada fin de semana, no atienden pacientes y les dan su título. No, ni siquiera es avalado por una universidad. Entonces, para que no caigan en fraudes, lo mismo pasa, y ahorita está de moda el poner en evidencia a los plásticos que no son cirujanos plásticos. No sé, medicina estética, y se dedican a hacer cuestiones que no les corresponden, no les competen. ¿No? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Continúa. Bueno, como comentó el doctor, están también los gerontólogos. Estos, a diferencia de los geriatras, ayudan también a los adultos mayores, pero estos ayudan en el aspecto psicológico. Esto que ayuda a las personas mayores a entender los procesos de crecimiento, las etapas de la vejez y cómo es que los adultos mayores están en el ámbito físico, social, psicológico y espiritual. Bueno, la diferencia, como dije anteriormente, es en el aspecto psicológico y en el otro es en el aspecto de la salud física del paciente. Aquí se le ayuda a la persona adulta mayor en estar de manera activa, manteniendo su salud mental estable. ¿Está prendido? Bueno, lo que busca aquí es contribuir a una sensación de mayor calidad para esta persona. Y es con necesidades específicas para cada persona adulta mayor. También ofrece un tratamiento oportuno con un objetivo de fomentar el autocuidado, la independencia, la autonomía y la autofunción de cada paciente adulto mayor. Esto quiere decir que la gerontología es como la otra mitad de la geriatría, que ambos se complementan y son necesarios para darle un buen tratamiento a la persona adulta mayor.
¿Qué diferencia entonces se encuentran entre geriatría y gerontología? El gerontólogo va, ¿cómo decirlo? Es como que acompaña en las etapas de la vida, de la vejez más que nada, porque pues, como es una rama de la geriatría, y el geriatra se encarga de cuidar al adulto mayor, pues en el aspecto de enfermedad y salud física, pues, y el gerontólogo se encarga de como acompañarlo también en el ámbito social y en el ámbito, pues, de la vejez. ¿Qué más? ¿Ahí? A ver, el que puso diferencia entre gerontología y geriatría. ¿Qué entiendes tú? Pues a lo que yo entendí, por ejemplo, del pediatra, el doctor especializado en el que le dice al paciente que cómo tiene que estar en ciertas enfermedades, que cómo tiene que llevar. Y el gerontólogo es aquel que lo ayuda psicológicamente, diciéndole que, por ejemplo, hay personas, adultos mayores, que se sienten inútiles, pues, que se sienten relegados. Y aquí el gerontólogo lo que hace es ayudarlo a que no se sienta así, sino que tiene todavía por qué más vivir. Pues. No hablamos de personas, o sea, no hablamos de geriatra ni de gerontólogo, hablamos de la rama, hablamos de la ciencia, de la geriatría y de la gerontología. Porque si nos vamos a lo que hace cada persona, pues es variable. Pero hay cosas que implican o que están agrupadas dentro de la geriatría y cuestiones que están dentro de la gerontología. ¿Qué diferencia entienden? ¿Qué diferencia ven? Doctora. ¿Sí? Es la única doctora que está de este lado. Bueno, excepto la de allá que está allá de fisiología. En la parte que estudia la salud física del paciente, la geriatría estudia la parte psicológica. ¿Tú? Pues es la principal cosa esa, que uno trata directamente el médico de una persona de adulto mayor, que sería el geriatra, que ya está hablando de enfermedades, rehabilitaciones y pues, todo lo que tiene que ver con el estado físico de él. Y el otro sería más enfocado a darle estabilidad emocional a la persona adulto mayor, que es el gerontólogo. Es un psiquiatra. Es pues eso, pero no especializado en las personas adultas. Es un médico, ¿no? Las enfermedades mentales y los trastornos mentales Sí. son procesos que impactan en la salud. Sí, también. Y hay médicos que se dividen en salud física y salud mental. O todos los médicos estamos encargados del proceso de salud de enfermedad independientemente de la el psiquiatra se va a mental. Nada más mental. Y todos los demás somos físicos. Pues es que Es que el término de salud. es biopsicosocial. Pues. Así es biopsicosocial. Todos los médicos tenemos que tratar de mejorar las condiciones de salud de nuestros pacientes. No nada más físico, no nada más psicológico, no nada más social. Tenemos que mejorar el estado de salud, el entorno biopsicosocial del paciente o de la persona que va con nosotros. No nada más tratar de curar sus enfermedades o de mejorar el pronóstico y la evolución de sus enfermedades. Mejorar el estado de salud. Y todos los médicos tenemos que intervenir en ese proceso de salud de enfermedad. Entonces, no se vayan con la idea de que la gerontología y la geriatría, la única diferencia es que uno se encarga de la salud física y el otro de la salud mental. No. Todo lo que está relacionado con el proceso de salud de enfermedad, ya sea física, social, psicológica, nutricional, etcétera, está dentro de la geriatría, porque la geriatría es una rama de la medicina y la medicina se encarga del proceso de salud y enfermedad. ¿Sí? Y la gerontología va más allá, es mucho más grande que la geriatría. La gerontología no es parte de la geriatría es parte de la gerontología. La gerontología se encarga del estudio del envejecimiento y todo lo que está relacionado con el envejecimiento.
No nada más con el envejecimiento humano, pero lo que nos interesa es lo humano, ¿sí? Es decir, todo lo que está relacionado con políticas públicas, por ejemplo. La cuestión de todo lo que pueda hacer el gobierno para la atención de las personas mayores, y no necesariamente para la salud de las personas mayores, aunque indirectamente puede impactar en la salud de las personas mayores. Ejemplo, las pensiones, ¿no? ¿Los geriatras o los médicos podemos hacer algo para eso? No, no es parte de la geriatría. ¿Los médicos podemos diagnosticar depresión? Sí, es parte de la medicina. El diagnóstico de depresión no lo hace exclusivamente el psiquiatra. Tiene que ser el médico, si no, ¿para qué ven ustedes depresión en sus clases de psiquiatría? Uno puede tratar la depresión, si no se siente capaz, entonces sí, derivarlo a quien uno considere que debe tratar, un psiquiatra, un psicólogo. ¿Sí? La geriatría es igual. Tenemos que tratar de mejorar las condiciones de salud de la persona mayor y es interdisciplinaria porque tenemos que echar mano de otros profesionales de la salud. El médico tiene que aprender y tiene que saber detectar a aquellas personas mayores que están en riesgo de desnutrición o que están desnutridas, pero nosotros no somos nutriólogos. Entonces tenemos que diagnosticar y tenemos que derivarlo con el especialista, con el nutriólogo. Tiene problemas emocionales, bueno, tenemos que saber si tiene depresión o no tiene depresión. Si tiene depresión, podemos iniciar tratamiento médico y además derivarlo con el especialista, con el psicólogo, para que le dé terapia cognitivo-conductual y aprenda esa persona a reaccionar de manera diferente a lo que él ha hecho toda su vida y evitar las recaídas. ¿Sí? Que tiene un problema físico, no puede caminar, tiene cierto grado de discapacidad o de dependencia funcional, le duelen las rodillas cuando camina, nosotros le podemos dar medicamentos para disminuir el dolor, pero el problema sigue ahí. Tenemos que derivarlo con el médico especialista en rehabilitación para que le den la terapia que necesita. ¿Sí? Nosotros no somos especialistas en medicina física y rehabilitación, nosotros no sabemos si no le vamos a dar terapia física, pero nosotros que estamos viendo al paciente y que sabemos y que tenemos que detectar las necesidades que tiene y enviarlo con el especialista adecuado. Este es el tratamiento o este es el enfoque interdisciplinario de la geriatría. Y cada vez que nosotros veamos a una persona mayor, tenemos que enfocarnos no nada más en lo físico, sino también en lo social, en lo mental, en lo emocional, en lo nutricional. Personas que están desnutridas porque casi no pueden comer y resulta que el problema que tienen es de la dentadura. Nosotros tenemos que detectarlo. Y si tiene un problema de dentadura, bueno, hay que mandarlo con el odontólogo. Nosotros no vamos a resolver ese problema, nosotros lo vamos a detectar y lo vamos a canalizar. Y de esa manera vamos a mejorar el estado de salud del paciente, ¿no? A diferencia entonces de todo lo que han visto hasta ahorita en medicina, en donde nada más se enfocan en un órgano, en un aparato o sistema, donde algunas especialidades sí se enfocan más o menos en general. Nosotros vamos más allá del individuo. Porque si resulta que el paciente tiene una osteoartrosis, tiene una gonartrosis, que le impide caminar adecuadamente, nosotros tenemos que enviarlos a terapia física. Pero resulta que si el paciente no tiene los medios, nosotros tenemos que ver de qué manera podemos ofrecerle un tratamiento que pueda seguir y que pueda mejorar un poco su calidad de vida o su estado de salud. Y depende de nosotros. Nosotros tenemos que evaluar entonces el entorno social. Nosotros tenemos que evaluar quién se está haciendo cargo de ese paciente. A eso se refería el doctor Nasher, porque tiene que haber especialistas en geriatría o en personas mayores, porque el tratamiento es diferente o la manera de abordar los problemas es diferente. Nosotros lo damos por hecho en los niños. Vemos un niño en la consulta y evidentemente sabemos que si le damos instrucciones al niño no nos va a seguir. Tenemos que ver si los papás están capacitados para los cuidados del chamaco. Si no están capacitados, ahí mismo tenemos que educarlos para que puedan cuidarlos, para que les den los medicamentos a sus horas, para que los lleven con tal o cual especialista, terapia de lenguaje, lo que sea. Más o menos similar ocurre con la persona mayor. Pero damos por hecho que por ser una persona adulta, ya no lo necesita, cuando también lo necesita. Si viven solos,
la señora es la única que atiende al esposo que tuvo un MBC y tiene hemiplegia, pero el esposo empieza a tener problemas de memoria. ¿De qué nos sirve darle una receta a la señora? Pues señor. Tenemos que buscar a trabajo social para que obligue a los hijos a ir o pedirle al cuidador primario y entonces hacerles ver las deficiencias que tienen para que ellos suplan esas deficiencias y mejore la calidad de vida del paciente y mejore su estado de salud. Para eso, después lo van a ver, es la valoración pediátrica integral. No nada más valoramos o evaluamos a un individuo, sino el individuo y su interacción y todos los factores que intervienen en su estado de proceso de salud de enfermedad. Porque si no, no vamos a tener manera de mejorar su estado de salud. Es mucho más complejo que la idea y el concepto que nosotros tenemos de atención a un paciente. Entonces, váyanse haciendo la idea que prácticamente cualquier persona mayor va a requerir que le hagamos esta valoración. Muchas personas son autosuficientes, muchas personas mayores son autosuficientes. Pero igual tenemos que detectar si tiene una red de apoyo adecuada. Porque en cualquier momento esa persona puede tener neumonía y caer en el hospital. Y después de salir no va a regresar en las mismas condiciones que cuando entró. Y entonces va a requerir ayuda. Y ahí tenemos que ver quién es quien se va a hacer cargo de esos cuidados que necesita. Que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Una persona que es completamente funcional y de repente le da un EBC. Y de ahí para adelante hay que llevarlo a terapia a ver si recupera parte de la fuerza de su cuerpo, a ver si recupera algo de su funcionalidad o de su independencia. Pero si no hay quien la lleve a terapia física, quien le dé la terapia física, quien le dé de comer, se va a desnutrir y se va a morir. Todo eso tenemos que ver. La gerontología entonces es mucho más amplio porque no nada más interviene en el proceso de salud enfermedad de la persona mayor, sino del envejecimiento de una persona. Y está relacionado desde cuestiones tan sencillas como si la persona mayor tiene las mismas oportunidades que una persona más joven, por ejemplo, de trabajo, o las facilidades que tienen para ingresar a algún lugar. Las personas mayores frecuentemente tienen más problemas de dependencia funcional o de discapacidad, entonces tiene que haber rampas, tiene que haber una serie de cuestiones, de cosas. ¿No? La geriatría entonces también es parte de la gerontología. Por un lado, la medicina trata del proceso de salud de enfermedad de las personas y la geriatría es parte de la medicina al dedicarse al proceso de salud de enfermedad de las personas mayores. Y la gerontología, que estudia el envejecimiento en general, todo el envejecimiento, pues la geriatría se encarga del proceso de salud de enfermedad de las personas mayores, pero el envejecimiento va mucho más allá. ¿Sí? Entonces, la geriatría es parte de la gerontología, así como la geriatría es parte de la medicina, no al revés. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Continuamos. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar, les voy a explicar lo que viene siendo la longevidad humana, que esto se define como la duración de vida de un ser humano o de un organismo biológico, y se utiliza con más frecuencia en referencia a la ancianidad o a la edad de un ser vivo. El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce dentro de los procesos dinámicos y conlleva un descenso gradual en las distintas funciones biológicas y termina con el fallecimiento. Y la mayoría de los investigadores pues tienen muchas teorías de que la longevidad del ser humano tiene que ver mucho en ciertos factores, como entre ellos está la herencia, el ambiente, las características culturales, la dieta, el ejercicio y o enfermedades previas. Existe una francesa que su nombre, si mal no recuerdo, es Jeanne Clamont. Se considera la mujer más longeva del mundo debido a que ella falleció a la edad de 122 años. Eso fue el 4 de agosto del 97 y pues se le considera. Y a partir de aquí les voy a explicar lo que vienen siendo los cambios fisiológicos que experimenta el ser humano a través del envejecimiento de su salud. Comenzamos con los cambios en la figura corporal, que en general pues es mayor delgadez, pérdida de estatura, el vientre se torna redondeado, las piernas y los brazos son más frágiles. Cambios en sus signos vitales, pues dificultad para mantener la temperatura corporal, mayor sensibilidad a los golpes de calor, disminución de respuesta a la reducción de los niveles de oxígeno o al incremento de los niveles de dióxido de carbono.
mayor incidencia de hipotensión ortostática, menor tolerancia al ejercicio y mayor sensibilidad digital a evitar beta bloqueadores analgésicos o diuréticos. Cambios en el sistema cardiovascular, pues la disminución de la capacidad de reserva del corazón ante situaciones como enfermedades, infecciones, estrés emocional, lesiones, esfuerzo físico extremo y ciertos medicamentos. Mayor incidencia de hipertensión arterial e hipotensión ortostática, incremento de problemas aterotrombóticos y aparición de diferentes tipos de arritmias. Cambios en el aparato respiratorio, la función pulmonar máxima disminuye, la cantidad de oxígeno que se transfiere también disminuye, la inspiración y expiración máxima disminuyen, lo que produce una menor tolerancia a lo que es el ejercicio y a las grandes alturas. El reflejo de la tos disminuye y este puede ser menos fuerte, lo que unido a la lenta movilidad de los cilios y menor secreción de IgA produce una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Y por último tenemos lo que son los cambios en el aparato gastrointestinal, por ejemplo en la boca, la dificultad para identificar los alimentos por el sabor, defectos en la masticación y por lo tanto reducción de la ingesta calórica. En el esófago tenemos que, pues el reflujo gastroesofágico, que es muy común, mayor incidencia en la hernia hiatal, aumento en el número de lesiones gástricas por fármacos, mayor riesgo de esofagitis por comprimidos debido al retraso en el tránsito. En el estómago, pues tenemos mayor riesgo de enfermedades ulcerosas pépticas debido al en el enriquecimiento gástrico se produce predisposición a la anorexia y pérdida de peso al prolongarse la distensión gástrica y aumentar la sensación de plenitud y saciedad. En el intestino, pues tenemos desnutrición, diarrea por la proliferación bacteriana que produce la mala absorción, estreñimiento, que es el más común, incontinencia fecal por alteraciones en la sensibilidad, mayor incidencia de colitis isquémica, incremento de diverticulosis y cáncer de colon. Y ya para culminar, tenemos en el páncreas pues mayor intolerancia a la glucosa, en el hígado acumulación de los metabolitos activos, algunos fármacos, mayor lesión de los fármacos hepatotóxicos, menor respuesta de los hepatocitos a los factores de crecimiento y por lo tanto un retraso de la regeneración hepática. Y pues en la vesícula biliar, mayor incidencia de colelitiasis, propiciada también por el aumento de la hormona colecistocina. ¿Es lo mismo longevidad que envejecimiento? ¿Es lo mismo longevidad que envejecimiento? Pues la verdad es un concepto que me confundió un poco, pero yo lo que entendí por longevidad es pues el proceso lo que lleva al ser humano a envejecer y pues más que nada lo identifica la gente con los años de vida, pero el envejecimiento pues es el proceso ese biológico por el que pasamos todos los seres humanos al irnos deteriorando poco a poco. ¿Alguien opina diferente que esto? El envejecimiento es más hacia el deterioro, ¿no? Está envejeciendo y longevidad, independientemente si se deteriora o no, siempre va a ser más longevo porque es la edad. Literalmente lo aumenta, más tiempo tiene. Longevidad efectivamente es el tiempo de vida. Entre más años tiene uno, más longevo es. Sin embargo, no significa que entre más años tiene uno, más viejo es o ha envejecido más. Porque hay maneras de envejecer. Ustedes lo habrán visto personas de 80, 90 años que andan como si nada, sin bastón, mentalmente bien, autónomos, independientes, sin ningún problema. Y hay personas de 60 años que ya tienen ciertos problemas, que ya tienen ciertos problemas de memoria, tienen ciertos problemas físicos. Y uno es más longevo que el otro, y el más longevo no parece ser más viejo que el que tiene menos años, ¿no? Entonces, por longevidad entendemos la cantidad de tiempo de vida, tiempo. Y envejecimiento son todos estos cambios que se van dando conforme va avanzando la edad, que son multifactoriales y que son individuales, ¿sí? El envejecimiento tiene ciertas características. Primero, es universal. Todos los seres vivos envejecen, todos envejecemos. El envejecimiento es heterogéneo. Cada persona o cada especie envejece de manera diferente.
es individual, porque entre una misma especie o dentro de una misma especie, cada individuo envejece de manera diferente. Es irreversible, porque una vez que empezamos a envejecer, no hay manera de detener el envejecimiento, ni mucho menos de revertir el envejecimiento. ¿Sí? Son características del envejecimiento. Y envejecimiento implica, efectivamente, se escucha mal, pero es el deterioro en las funciones de un organismo. Y así como las funciones en general del organismo disminuyen, podemos decir que una persona va disminuyendo su capacidad física. También aplica para cada uno de los aparatos y sistemas de esta persona, que es lo que finalmente va a hacer que en conjunto esta persona vaya deteriorándose. Pero a su vez, a nivel celular, también las células envejecen. Y eso también explica el por qué se deterioran los aparatos y sistemas. ¿Sí? Entonces, como dijo su compañero, el envejecimiento implica todos esos cambios que se dan conforme uno va viviendo, pero la tendencia de esos cambios es hacia el deterioro. Algunos se deterioran más que otros, por cuestiones genéticas, o por circunstancias de vida, o por enfermedades que van presentando, o por algún otro evento que hayan tenido, ¿no? Como les comentaba la clase pasada, en el envejecimiento hay muchos factores, incluso prenatales del individuo. Es muy importante que tanto nos desarrollamos para partir del punto máximo de desarrollo, ver qué tanto tiempo tenemos o cómo va a ser nuestro deterioro. No es lo mismo que alguien alcance el 100% de su potencial y que a partir de ahí se empiece a deteriorar. A lo mejor a los 80 años, con ese máximo de potencial, tiene un deterioro del 20-30%. Que físicamente prácticamente no es evidente un deterioro. Pero si esa persona no llegó al 100% de su potencial y llegó nada más al 60%, y baja ese mismo 20-30% a los 80 años, va a ser mucho más evidente ese deterioro físico que va a tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso les decía la vez pasada que la geriatría abarca desde incluso antes de nacer, ¿no? Que ese producto que van a hacer nazca en las mejores condiciones para que desde que nace o desde antes que nace tenga lo más cercano a su potencial posible y conforme se vaya desarrollando llegue al máximo esperado, al 100% o cercano al 100%. Entonces nos compete a todos, a todas las especialidades médicas, a todos los médicos, el tratar de mejorar la manera en la que envejece nuestro paciente. Tal vez no nos va a tocar verlo, pero mejorando su estado de salud, vamos a mejorar su envejecimiento. ¿Sí? Y finalmente, lo que nos compete es mejorar esas condiciones, que se desarrolle mejor, que se mantenga lo más posible en ese máximo y que el deterioro sea lo más lento posible para que, al ser longevo ese paciente, esa persona, tenga el menor deterioro posible, o sea, lo menos viejo posible, o su envejecimiento no lo deteriore tanto. En las clases siguientes vamos a ver cómo es el envejecimiento de cada aparato y sistema, qué es lo normal, qué es lo que nosotros tendríamos que esperar por el envejecimiento. Y se van a dar cuenta que aunque hay deterioro, si tenemos un envejecimiento adecuado, ese deterioro no va a ser lo suficientemente grave como para impactar en nuestro estado de salud, ¿no? Continúa. Bien. Vamos a continuar con la transición demográfica. Esta teoría tiene dos elementos básicos de los que vamos a hablar en todo momento, que va a ser la natalidad y la mortalidad. Cada vez habla que hay una menor diferencia entre estos dos elementos y estas variables van a depender de cambios, por ejemplo, económicos, sociales, sanitarios, que se van a ver dependiendo del desarrollo. Y vamos a explicar diferentes etapas o estadios que se describen en esta teoría. La primera etapa es la etapa de pretransición, que es una típica de sociedades que son todavía preindustriales, que aquí se caracteriza que hay un equilibrio entre la natalidad y la mortalidad,
y por lo tanto son elevadas ambas. Hay una gran mortalidad, una gran natalidad, y la mortalidad elevada es debido a que como todavía están preindustrializados, hay guerras, hay epidemias, hay condiciones ambientales que no favorecen y por eso hay una alta mortalidad. Y en el segundo estadio ya se rompe esta simetría donde la natalidad se mantiene alta, pero la mortalidad empieza a descender debido a que hay un mayor control en esta, y generalmente se habla que hay un crecimiento rápido y sostenido de la población, lo que hace que haya un mayor rejuvenecimiento, por así decirlo, de la población, porque hay una menor pérdida de población en infantiles, en menores. Y esto hace que haya un mayor número de población joven. Y ya en la tercera fase se describe donde ahí vuelve a tomar un equilibrio debido a que descienden los niveles de fecundidad y la mortalidad sigue baja, que se sigue cuidando y la natalidad desciende. Se hablaba de que se debía a las mejores condiciones, a los niveles de estudio. Generalmente se leí que eran de las mujeres que tenían mejor escolaridad y mejores condiciones que los adolescentes, y empezó a descender los niveles de la fecundidad. Y para entender un poquito mejor esta teoría, en el segundo estadio decía que se produce un rápido crecimiento de la población, y lo que va a pasar es que hay un rejuvenecimiento de las estructuras por edades, y como ya se mencionó, un descenso de la mortalidad por un mejor control, en especial en lo infantil, y esto hace que aumenta la proporción de jóvenes en el conjunto de toda la población. Y en la tercera estadía es donde se observa ya el descenso de la profundidad, y junto con una baja mortalidad, lo que hace que esta estadio tenga una población en su mayor anciana. Podemos explicar dos fenómenos que leí con esta teoría. Son prácticamente cómo el crecimiento de la población mundial se disparó en los últimos 200 años. Pasó de los 1.000 millones de habitantes a los 1.800 millones de habitantes a 7.860 millones de habitantes de la actualidad. Esto pasó normalmente en países desarrollados como Europa, Estados Unidos, en la final de la Segunda Guerra Mundial. Y que la segunda cosa que podemos explicar es el periodo de la transformación de la sociedad preindustrial, como dijimos, en una etapa 1, por así decirlo, donde hay una alta mortalidad y natalidad, porque todavía no hay una buena industrialización, el cambio económico que llegó, y hay una tasa de natalidad y mortalidad altas que se mantiene en el equilibrio. Y ya vemos y observamos una sociedad industrializada o ya sociedad post-industrializada, que ya ambas tasas son bajas, que hay un mejor control de la mortalidad y baja la natalidad. Y encontré por ahí que no hablaba el libro, pero en otras fuentes que ya hablaban de una clasificación 4 y 5, lo voy a describir rápidamente. Una de la fase 4, ya este último estadio, son típicamente sociedades postindustriales y se caracterizan porque la mortalidad se reduce hasta lo más mínimo y de los niveles históricos, y la natalidad se mantiene, se iguala. O sea, prácticamente los dejamos en bajos. Y en la fase 5, o que se llamaba fase 0, esta fase ya es como contraproducente, porque empieza a haber mucha población anciana, lo que hace que la natalidad no se ve afectada, pero la mortalidad
haciendo un poco y por su gran cantidad de personas adultas en ellos. Y hablaba y leí que ya estaba pasando en países como Europa Central o más desarrollados como Europa Occidental y Alemania o Italia, que ya estaban en esas fases. Y aquí es donde podemos observar fase 1, 2 y 3. El azul es la natalidad, la mortalidad. Si probamos en la fase 1, pues dijimos que ambas estaban más o menos en equilibrio, pero la mortalidad a veces era alta por las epidemias y todo eso. En fase 2 se controló la mortalidad y la mortalidad se mantuvo. Y en la fase 3 es cuando ambas fueron disminuyendo. Aquí están los estadios de fase 4, donde esa es la mínima de mortalidad. Y en la fase 5, donde ya empezamos a ver un cambio en un aumento de la mortalidad. Regresa al anterior. Al anterior. Antes de esta. Muy bien. En esas gráficas vemos la pirámide poblacional, por la que antes se llamaba pirámide poblacional, que ahora ya no parece pirámide, ¿no? No alcanzo a ver los números, pero es lo que les comentaba la clase pasada, en donde en principios del siglo pasado, bueno, mediados del siglo pasado, había un rango de edad en donde predominaba pues la población. Había una tasa de natalidad alta, había muchas personas jóvenes, pero también muchas personas jóvenes morían. Y esto impedía que hubiera una mayor cantidad de población por arriba de los 60 años o los 60 años o más. Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, la tasa de natalidad aumentó y empezaron a proliferar pues, las personas en ese rango de edad bajo, menores de 20 años. Y conforme se fueron mejorando las condiciones de salud, estas personas de menores de 20 años ya no morían tanto como en décadas anteriores. Y esto hacía que este rango de edad se mantuviera hacia arriba, que más o menos la misma cantidad de personas que había menores de 20 años o 30 años después se mantuviera, es decir, que también hubiera una cantidad grande de personas de 40, de 50 años que habían sobrevivido a esa época. Y podemos ver en el 2000 cómo ya la tasa de natalidad disminuyó, ya la base es más angosta. No es porque hayan muerto más personas jóvenes o más niños, sino porque disminuyó la tasa de natalidad, disminuyeron los nacimientos de chamacos, pero los que ya habían nacido, al disminuir la mortalidad, entonces se mantuvieron todavía con vida, sobrevivieron. Entonces vemos cómo la pirámide ya no va siendo pirámide, ya los otros rangos de edad van sobreviviendo más y va habiendo una mayor cantidad de población de 50, de 60 años. Pasa el tiempo, la gente sigue sobreviviendo, la tasa de natalidad sigue disminuyendo, pero esas personas que nacen todavía se mantienen vivas o sobreviven. Y como la tasa de natalidad disminuyó y esas personas que nacieron antes, que eran muchas, sobrevivieron, entonces vemos rangos de edad de 40, de 50 años que son mayores en proporción a los otros rangos de población menor. Y las proyecciones para el 2050 podemos ver cómo las personas de 60 años o más son una mayor cantidad que cualquier otro rango por menor, porque sea menos de esa edad. Eso es en México, ¿no? Sí, ahí está en México. Dame la siguiente. Ahora sí, a la siguiente. La siguiente gráfica, esa. Ahora sí, dale suma a esa gráfica. Entonces, ya les explicaba a su compañero, pues, respecto a la transición demográfica, cómo hay esas 5 fases, ¿no? Yo creo que Europa está más o menos en la fase 4. Y Japón, como platicábamos la clase pasada, ya entró a la fase 5. La fase 1 podemos ver, la línea roja es la mortalidad, la línea azul es la natalidad y la línea verde es la población general. Podemos ver cómo cuando hay una alta tasa de mortalidad, aunque la tasa de natalidad sea alta, la población más o menos se mantiene estable o crece un poco. Pero en la fase 2, donde ya disminuye de manera importante la mortalidad, pero la tasa de natalidad se mantiene, hay una mayor cantidad de nacimientos, pero hay menos muertes. Entonces, evidentemente, la línea verde, que es la población, va a ir en aumento.
¿sí? En la fase 3 todavía disminuyó más la mortalidad y alcanzó su punto más bajo. Al final de esa fase alcanzó su punto más bajo. Y apenas la tasa de natalidad empieza a disminuir. Entonces, eso hace que todavía la población general siga en aumento. Y llega a su máximo en la fase 4, a pesar de que la tasa de natalidad ha disminuido, pues todavía la gente sigue sobreviviendo e incrementa la población. Porque las personas que tenían 60 años ya no viven 70, viven hasta 80, 90, se mantienen vivos, ¿sí? Debido a esa disminución de la tasa de mortalidad. Y todavía vienen todos los chamacos que nacieron 10, 20 años antes, aunque haya disminuido la tasa de natalidad, la población sigue en aumento. Pero llega el punto en el que, así como en la fase 1 estaban equilibrados la natalidad y la mortalidad, también se equilibran en la fase 4. De tal manera que así como al principio la población estaba estable sin tanto crecimiento, en la fase 4 también hace una especie de meseta y tampoco crece ni disminuye. Pero ¿qué pasa en la fase 5? Pues aquellas personas que en la fase 1, fase 2 tenían 5 años y sobrevivieron, pues ya llegan a los 80, 90 años y en algún momento tenemos que morir. Entonces todos los que empiezan a morir son los viejos. Por eso incrementa un poco la tasa de mortalidad. Y entonces es cuando empieza a disminuir la curva o la población general. Tal vez los que nos falta ahí es la fase 6, en donde sigue disminuyendo la población y nuevamente se queda estable. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad se mantiene estable, la tasa de mortalidad se mantiene estable y ya llegamos a un punto en donde todo ese grupo grande de personas que nacieron cuando la tasa de natalidad estaba alta y la mortalidad estaba baja, fueron creciendo, llegaron a los 20, 40, 60, 80 años, empezaron a morir y ya se queda como una especie de cilindro en donde ya son las personas viejas las que nacieron con una tasa de natalidad baja y entonces ya se mantiene estable otra vez la curva. Y es lo que yo considero que le falta ahí, la fase 6, cuando hay un descenso y luego ya se mantiene estable. Y podríamos ver las líneas rojas y blancas, digo la roja y la azul, ya en paralelo, ¿no? Con una población estable, que es lo que todavía no pasa en ningún país. En Japón todavía están en fase 5, están descendiendo un poco por la mortalidad que tienen de los viejos, pero la tasa de natalidad es baja. Y va a llegar el punto en el que esta situación llegue, termine de descender la población general y empiece a mantenerse estable. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Se calcula más o menos que como en 2040, 2050 ya van a estar estables. Muy bien. Esto es parte de lo que platicábamos en la clase pasada, ¿no? La transición demográfica. Entonces, vamos a dejarlo aquí. La próxima clase vamos a ver la transición epidemiológica, creo, ¿no? Que también está relacionado a la transición demográfica. Más relacionado a la gráfica anterior, donde conforme pasan las décadas, el rango o los grupos de edad o la población de cierto grupo de edad es mayoría o va en mayor proporción y por lo tanto va a haber diferencias en las enfermedades y en las causas de muerte, ¿sí? Los veo entonces el martes, el jueves no voy a poder, entonces el martes los veo. Lo que sí les pido es que a cada una de sus diapositivas les pongan la bibliografía ahí abajo, ¿no? De dónde tomaron esta información. Entonces, por ejemplo, en la anterior, pues ahí ven la gráfica, dice que es tomada de INEGI, pero la información no lo sé. Entonces hay que poner ahí abajo de dónde, ¿no? ¿Sale? Si no hay dudas o preguntas, los veo el martes. Gracias. Vicente, pásale a pasarle. Lo que pasa es que aquí está golpear el salón. Camina así. Brincas el cable.